El presente material es elaborado por los alumnos de la Escuela Judicial, Sección A, Filial CAACUPE, en el módulo de la materia Derecho Constitucional, a cargo del profesor abogado Rubén Galeano Duarte. Los integrantes que conforman este grupo que tengo el honor de presentar son la abogada Zulma Benítez de Rodríguez, abogado Víctor Hugo Bogarín León, abogada Laura Elizabeth Caballero Centurión, abogado Cristian Cabral Rivas, abogado Alonso Sabino Cáceres Mora y quien les habla, Ángela Rosa Benítez Colmán. Por el presente material estaremos analizando el fallo emitido por la Sala Constitucional ampliada en plenaria por la Corte Suprema de Justicia en razón a la acción de inconstitucionalidad promovida a su vez por la Contraloría General de la República en el juicio de amparo promovido a su vez por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. La acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República se da principalmente contra resoluciones de primera y segunda instancia, siendo estas las sentencias número 24 del 8 de mayo del 2018 y su aclaratoria autointerlocutoria número 306 del 11 de mayo del 2018, acuerdo y sentencia número 30 del 7 de junio de 2018 y su aclaratoria acuerdo y sentencia número 32 del 15 de junio del 2018 y la acordada de la Corte Suprema de Justicia número 1005 del 21 de septiembre del 2015. Seguidamente, cada colega dará su punto de vista referente al voto de cada integrante de la Sala Constitucional ampliada que ha dictado este acuerdo y sentencia. Asimismo, también esperamos que los resultados del presente trabajo cumplan con el objetivo de la cátedra y por sobre todo demuestren una visión clara y específica de la figura jurídica que estamos estudiando. Tengan un muy buen día. Soy la abogada Ángela Rosa Benítez Colmán. Me toca emitir mi análisis respecto al voto de la magistrada Carolina Llanes. La magistrada, antes de emitir su voto, examinó la viabilidad de lo planteado contra las resoluciones y la acordada de la Corte Suprema de Justicia. Una vez que así lo hizo, atendiendo la viabilidad a las presuntas arbitrariedades que se fundaron en las decisiones impugnadas, es criterio de la magistrada su revisabilidad ante esa instancia, atendiendo asimismo el artículo 556 del Código Procesal Civil, por lo que corresponde el análisis de lo sustancial. Se puede observar que el representante de la Contraloría General de la República impugna las sentencias número 24 del 8 de mayo del 2018, su aclaratoria autointerlocutorio número 306 del 11 de mayo del 2018, el acuerdo y sentencia número 30 del 7 de junio del 2018 y su aclaratoria acuerdo y sentencia número 32 del 15 de junio de 2018. Y la acordada de la Corte Suprema de Justicia número 1005 del 21 de septiembre del 2015, esgrimiendo como agravio la arbitrariedad de las sentencias al admitir amparo como vía para así acceder a las declaraciones juradas de funcionarios y autoridades públicas, por no hallarse este punto expresamente incluido en la ley número 5282 del año 2014. Que es la del acceso a la información pública y transparencia gubernamental. De esa manera, la magistrada alude en cuanto a la acordada 1005 que no es la vía para reglamentar el procedimiento de una garantía constitucional, que solo debe ser reglamentada por ley, invocando asimismo la violación de los artículos 16, 17, 137 y 256 de la Constitución Nacional. Cuando expuso lo mencionado más arriba, la magistrada Carolina Llanes hace un sucinto examen de los bienes jurídicos involucrados, como es el acceso por parte de la ciudadanía a la información emanada de fuentes públicas, esbozando a su vez que los gobernantes y funcionarios públicos deben someterse a una inspección pública. Por decirlo así, deben explicar y justificar sus actos, atendiéndose a las sanciones en caso de que exista una falta o ilegalidad. La magistrada asimismo pone a dilucidar normativas muy importantes como la ley número 977 de 1996, por el cual Paraguay aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción. Asimismo, exhorta a la ley número 2535-2003, donde se compromete a legislar mecanismos para así aumentar la transparencia en la administración pública. En este contexto,
da a entender que la declaración jurada de bienes y rentas son mecanismos de control que tiene nuestro país a través de la Contraloría General de la República, para así finalizar los movimientos patrimoniales de los funcionarios públicos. Es decir, son mecanismos de prevención y detección de corrupción. Siendo así que todo lo que contenga la declaración jurada de bienes y renta, que no está expresamente tipificada en la ley, debe estar disponible para quien quiera conocerla, aunque parte del contenido justamente alega de la inconstitucional de la Contraloría General de la República. Ya adquirió estado público desde la vigencia de esa ley. Por tanto, resulta obvio que no se requiera la autorización de quien lo declara para tener acceso a ellas. Finalizando un poco la acordada 1005 de 2015, hace la observación de que la Corte Suprema de Justicia hace uso de sus atribuciones constitucionales y legales y reglamenta la actuación del derecho a la información pública, siendo así la acción de amparo la vía idónea para reclamar en caso de arbitrariedades y para peticionar en caso de una denegación expresa o tácita de la información pública que se solicita. En tanto, la Corte Suprema de Justicia no ha creado un nuevo derecho, más bien organiza la implementación del ordenamiento jurídico para su efectiva aplicación mientras no se observe ninguna violación a los preceptos mencionados, por lo que corresponde rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. Por todo lo expuesto precedentemente, comparto de forma absoluta la postura de la ministra, porque ajusta los preceptos constitucionales al derecho y las leyes. El derecho a la información es la regla para abogar necesariamente de forma transparente por instituciones en donde los ciudadanos solicitan los informes. Esto nos demuestra, en primer lugar, la importancia de conocer nuestros derechos como ciudadanos, de lo que podemos pedir y bajo qué ley nos avalamos. Asimismo, también demuestra la importancia del acceso a la información. La mismísima Carta Magna de nuestra nación nos esclarece, exponiendo que las fuentes públicas de la información son libres para todos sin ninguna excepción. Es ahí donde se carece de argumentos los agravios y arbitrariedades expuestos por la Contraloría General de la República, que hasta parece querer esconder algo, al negarse a dar información al ciudadano, utilizando excusas que por los pasillos gustan llamar chicanerías para no efectivizar el derecho que sin excepción tenemos. ¿Por qué? Se basaron que no estaba reglamentado de manera correcta el pedido de acceso a la información por ley. Es procedente, siendo que existe un total desconocimiento por parte del accionante que señalan arbitrario. Se marca claramente que ante cualquier denegación expresa o tácita o cualquier otro incumplimiento, el interesado podrá acudir ante cualquier juez de primera instancia para disponer las medidas que correspondieren en el amparo. Tal así lo hizo el ciudadano Juan Carlos Flecha, conforme a los procedimientos requeridos. Síntesis del voto de la magistrada María Mercedes Guglielmini. Tras el exhaustivo estudio y análisis del voto de la magistrada María Mercedes Guglielmini en la acción de inconstitucionalidad opuesta por el abogado representante de la Contraloría General de la República contra las resoluciones dictadas en instancias inferiores, sentencia definitiva número 24, como también el auto interlocutorio y sentencia número 30 y su aclaratoria dictado por el Tribunal de Apelaciones y contra la acordada número 1005/2015 de la Corte Suprema de Justicia, establece un procedimiento general de atender los casos de judicialización de requerimiento de la información pública. La magistrada realiza un exhaustivo examen de la cuestión planteada y procede al minucioso estudio de numerosas leyes, entre ellas la ley número 2582/2014 del libre acceso ciudadano, como así también aquella que reglamenta el derecho que posee el ciudadano para acceder a la información de todas las instituciones públicas, con lo que se busca transparentar lo más posible las funciones y de esa manera evitar o aminorar la corrupción, la impunidad
y violaciones de los derechos de los ciudadanos de parte de todo aquel que ejerce un cargo público. Del análisis del presente juicio queda demostrado que el representante de la Contraloría General de la República no ha realizado oposición para asentar su disconformidad en la etapa procesal, más bien ha consentido plenamente el trámite realizado. Aquí se entra a delimitar cuestiones muy relevantes del derecho a la información, de la libertad de expresión, así como el derecho a la intimidad y a la privacidad. Y la cuestión no puede ser resuelta sin antes realizar un minucioso análisis de cada caso por encontrarnos ante una cuestión de derechos humanos, confrontada con el derecho a la privacidad y a la transparencia de datos. A su vez, hay que cuidar de que no recaiga en la circulación indiscriminada de información que contenga datos de carácter privado, pues no toda información es pública, como por ejemplo la exposición de datos personales. La magistrada refiere en su argumento que estos fallos recurridos por inconstitucionalidad no son propiamente inconstitucionales, puesto que los datos que se hallan contenidos en las declaraciones juradas de funcionarios deben considerarse públicos, porque la Constitución exige una autorización que no puede ser negada. Sin embargo, por otro lado, debe tenerse en cuenta cuáles son los datos que traspasan la intimidad personal y familiar, tocando el punto de los datos sensibles y privados que afectan la dignidad humana. La magistrada entiende que la inconstitucionalidad parcial de la sentencia impugnada, en cuanto se permita el acceso público a los datos del cónyuge y los parientes de los funcionarios públicos dentro del segundo grado, lo mismo cabe decir respecto de los ingresos de estas personas y de sus bienes propios, al igual de los datos relativos a la identificación específica de las cuentas corrientes, cajas de ahorros, cuentas de ahorros, bonos y demás activos financieros de todos los sujetos y cuentas catastrales de los inmuebles en los funcionarios, cónyuges o parientes, como ya habíamos hecho mención en relación a la sentencia número 111, que en el año 2020 la Sala Constitucional había rechazado la acción de inconstitucionalidad presentada en dicha ocasión, y esta decisión marcaba un precedente histórico en cuanto al acceso a la información. Lo resuelto obliga a publicar las declaraciones juradas a los funcionarios públicos a partir del año 1998 al año 2017. El caso citado fue resuelto de esa manera, pues entendemos que nuestra propia Constitución, a tenor de su artículo 104, que habla sobre la declaración obligatoria de bienes y renta, expresa que de quienes perciben remuneración permanente del Estado son compelidos a prestar declaración jurada de bienes, y la acordada número 1005/2015, que regula la forma de tramitación en caso de negación de información pública, en su artículo número 1, establece el trámite según las reglas previstas en el artículo 134 de la Constitución Nacional y en el Código Procesal Civil para el juicio de amparo,
por lo que considera que el juicio de amparo constitucional es la vía adecuada a los efectos de obtener la orden jurisdiccional correspondiente para la publicación de las declaraciones juradas. Lo solicitado por el accionante, además de reunir los requisitos de las normas vigentes sobre la cuestión, se encuadra totalmente a derecho. Es mi informe. Gracias. Alumno Víctor Bogarín. Me corresponde realizar un análisis y un breve comentario sobre el fundamento emitido por el excelentísimo ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Alberto Martínez Simón, en el acuerdo y sentencia número 111 del 11 de junio del año 2000, recaído en el expediente caratulado Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, en el expediente Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República, el cual ataca las resoluciones judiciales dictadas por los magistrados y la acordada dictada por la Corte Suprema de Justicia. Reseña de los antecedentes del dicho caso. El ciudadano Juan Carlos Lescano ha solicitado ante la Contraloría General de la República información sobre las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes hayan ocupado cargos públicos relevantes entre los años 1998 y 2017, y ante la negación por resolución ficta de la Contraloría General de la República tuvo que iniciar juicio de amparo constitucional en contra de la Contraloría General de la República a fin de que le proporcione la información sobre las declaraciones juradas de bienes y rentas solicitadas, fundada en lo establecido en la Ley 5.282 del año 2014 y la acordada número 1005 del 21 de septiembre del 2015, a fin de obtener información de funcionarios públicos que ocuparon cargos relevantes y que le fuera denegada por el ente requerido, recayendo las siguientes resoluciones judiciales. La sentencia definitiva número 24 del 8 de mayo del año 2018, dictada por el Juzgado Penal de Garantía. El AI número 366 del 11 de mayo del 2018, dictada por el Juzgado Penal de Garantía número 4 en aclaratoria, así como el acuerdo y sentencia número 30 del 7 de junio del 2018, dictada por el Tribunal de Apelación en lo Penal Primera Sala, y el acuerdo y sentencia número 32 del 15 de junio del año 2018, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal Primera Sala aclaratoria, así como la acordada número 1005 de fecha 21 de septiembre del año 2015, dictada por la Corte Suprema de Justicia. El excelentísimo señor ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Alberto Simón, a su turno de votar, analiza los fundamentos expuestos por la Contraloría General de la República en el sentido del patrimonio documental privado de las personas, donde menciona que las informaciones contenidas en las declaraciones juradas de bienes y rentas solo podrían proveerlas en los casos determinados en la Ley 5033 del año 2013, en razón de que están obligados a custodiar y garantizar su resguardo en sus registros, y que con el planteamiento de la acción buscaba restablecer el ordenamiento infringido por los magistrados judiciales que dictaron resoluciones judiciales en el amparo referido, a fin de obtener la entrega de documentos con protección constitucional sin la intervención del órgano jurisdiccional. El excelentísimo ministro de la Corte Suprema de Justicia, Martínez Simón, ante el fundamento expuesto por la Contraloría General de la República, menciona que la ley número 5.282 del año 2014 reglamenta el artículo 28 de la Constitución Nacional y que en los artículos 2 y 4 de la ley dispone que cualquier persona sin discriminación de ningún tipo podrá acceder a informaciones públicas. Sin embargo, la Contraloría General de la República alega
ser custodio y garante del patrimonio documental de las personas y que ésta se encuentra garantizada conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Constitución Nacional, que el citado artículo es de rango constitucional y está reglamentada por la Ley número 5033 del año 2013 y por tanto solo debe proveer información contenida en las declaraciones juradas de bienes activos y pasivos en los casos expresamente determinados por la ley. El excelentísimo ministro de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Alberto Martínez Simón, hace una reseña que además de las leyes existentes en el ordenamiento jurídico nacional, existen a nivel internacional ese reconocimiento al acceso a la información y cita el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la ley número 5/92 en su artículo 19, y a nivel interamericano cita el Pacto de San José de Costa Rica, ley número 1/89. Como referencia internacional, el doctor Alberto Martínez Simón cita un caso emblemático en la Corte Internacional de Derechos Humanos, el cual es el de Claude Reyes versus Chile, y menciona que la interpretación dada en el caso se asimila al caso que se está analizando en esta acción de inconstitucionalidad, que el derecho a la información es de carácter público y que toda persona tiene derecho a su acceso, más que por una simple nota o por una acción, argumentando que en dicha norma se garantizan las informaciones de carácter privado de las personas y de sus bienes, pero que existe en el cuerpo normativo una excepción legal a la regla que menciona que cuando las informaciones constan en las fuentes públicas de informaciones se puede otorgar. Las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas por los funcionarios que ocupan cargos públicos relevantes ante la Contraloría General de la República son una fuente de información pública. Coincido plenamente con el excelentísimo ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Alberto Martínez Simón, que refiere que los datos consignados en la Contraloría General de la República, como son las declaraciones juradas y rentas, son informaciones públicas, pues responden claramente a la definición de tal declaraciones públicas establecida en la propia ley, la cual define también a la misma Contraloría como una fuente pública de información a la que puede tener acceso cualquier persona. Por último, el ministro Dr. Alberto Martínez Simón menciona que los fundamentos expuestos por la Contraloría General de la República en la acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones recaídas en el amparo no reúnen los presupuestos fácticos para declarar la inconstitucionalidad de las mismas, pues el contenido de las declaraciones juradas de bienes y renta de los funcionarios que ocuparon cargos públicos relevantes entre los años. Por último, el ministro Dr. Alberto Martínez Simón menciona que los fundamentos expuestos por la Contraloría General de la República en la acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones recaídas en el amparo no reúnen los presupuestos fácticos para declarar la inconstitucionalidad de las mismas, pues el contenido de las declaraciones juradas de bienes y renta de los funcionarios que ocuparon cargos públicos relevantes. En el siguiente punto hablaré sobre la inconstitucionalidad de la acordada número 1005 del 21 de septiembre del año 2015, haciendo una reseña de lo que la Contraloría General de la República ha mencionado respecto a la misma. La Contraloría General de la República alega que la acordada número 1005 del 21 de septiembre del año 2015, dictada por la Corte Suprema de Justicia, que reglamenta el acceso a la información pública, disponiendo que se canalicen los pedidos en ciertos formatos procesales, lo que excede la competencia, pues dicha reglamentación solo puede ser realizada por ley y no por una norma de rango inferior a la misma, como es una acordada. En ese sentido, el excelentísimo ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón, menciona
Además que si el derecho a recibir información pública establecida en el artículo 28 de la Constitución Nacional y reglamentada por la ley, su cumplimiento y efectivización conforme lo establecido en el artículo 45 de la Constitución Nacional. Sostiene además que el amparo constitucional es la vía correcta para solicitar informaciones públicas de carácter público. También menciona que la Corte Suprema de Justicia había emitido en fallos anteriores que al analizar la ley número 5282 del año 2014, mencionaba que no se encontraba en él un procedimiento establecido para el acceso a la información pública, que viendo esa situación, la Corte Suprema de Justicia ha dictado la acordada número 1005 a fin de establecer los límites o los parámetros para que se pueda acceder a la información pública a través del procedimiento del amparo, el cual, analizada la ley número 5282 del año 2014, la Corte Suprema de Justicia, ante la omisión de un procedimiento para acceder a las informaciones públicas, ha señalado un camino procesal que al mismo tiempo cumpla con la exigencia del artículo 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que fue ratificada por nuestro país mediante la Ley 1/89 y que indica la obligación del Estado de proveer a toda persona una tutela jurídica efectiva a través de un trámite sencillo y rápido, a fin de hacer viables los derechos fundamentales reconocidos por dicha convención, que al mismo tiempo está reconocida por nuestra propia Constitución de la República del Paraguay. Al respecto menciona que la Corte Suprema de Justicia reglamentó la manera de procesar los pedidos de acceso a la información pública con la acordada número 1005 del 21 de septiembre del año 2015, y lo hizo a fin de establecer un parámetro para procesos judiciales que son una manifestación más del derecho de petición a las autoridades, que el artículo 40 de la Constitución Nacional garantiza ese proceso, con el fin último que el derecho al acceso a la información pública tenga una vía procesal que constituya una tutela judicial efectiva, que cita una jurisprudencia o un fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia y que marcara un verdadero rumbo en todo lo referente al acceso a la información pública, el cual es el acuerdo y sentencia número 1306 del 15 de octubre del año 2013, en el cual, por otra parte, se debe dejar constancia que la propia ley 5282 da los parámetros procesales que debe tener la acción judicial encaminada. La acordada 1005, dictada por la Corte Suprema de Justicia, atacada de inconstitucionalidad, estableció claramente que en caso de denegación expresa o tácita de entes públicos sobre la información pública, los ciudadanos afectados deberían acudir a reclamar su derecho por la vía de la acción del amparo, que el artículo 134 de la Constitución Nacional de la República establece claramente que podrá recurrirse a la vía procesal del amparo cuando una persona se crea lesionada en un derecho constitucional o legal y no pueda remediar la aflicción a esos derechos por otra vía. Por tanto, el amparo constitucional constituirá una garantía excepcional y una acción residual que entra en funcionamiento cuando no existen otros medios previos o paralelos para la protección de los derechos afectados. El excelentísimo ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Alberto Martínez Simón, sostiene que la vía del amparo es la más idónea para este tipo de conflictos en los cuales a un ciudadano se le es negado sin razón valedera una información, pues constituye el camino procesal idóneo cuando no existen otra vía y están en juego derechos constitucionales o legales. Por otra parte, sostener, como se ha pretendido en algunas discusiones de otro ámbito,
que debería tramitarse por la vía de los recursos administrativos y por la vía de un proceso contencioso administrativo es una equivocación ya señalada por la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia da su fundamento al dictar la acordada número 105, donde deja asentado cuanto sigue. Sostuvo que la negativa a proporcionar información no admite el contencioso administrativo por una razón simple. El acto de negación de la información no es un acto administrativo en sentido amplio, ya que no implica un actuar de la administración en razón de su competencia. Se trata tan solo del incumplimiento de un mandato constitucional. Teniendo en cuenta que la acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República debía ser evacuada y que al final y al cabo sería al Estado la imposición de las costas. En ese sentido, concuerdo plenamente con el fundamento expuesto por el excelentísimo ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón, que la presente acción de inconstitucionalidad debe ser desestimada, teniendo en cuenta que las resoluciones judiciales impugnadas no violan principios y derechos de jerarquía constitucional. Al contrario, dichas resoluciones los ampara sin existir agravio constitucional alguno en la acordada número 1005, dictada por la Corte Suprema de Justicia. Además, el ministro menciona que las costas deben ir impuestas en el orden causado. Soy la abogada Laura Caballero y me corresponde analizar el voto emitido por el doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia. Este inicia su análisis mencionando que ambas resoluciones atacadas de inconstitucional, como la acordada de la Corte Suprema de Justicia número 1005, reúnen plenamente los presupuestos legales para su aplicación al caso en concreto. Primero, para otorgar el acceso a las declaraciones juradas de los bienes y renta de los funcionarios públicos, en especial aquellos mencionados en la Ley 52.082/2014. Y segundo, que la vía del amparo es la que se adecua al litigio, pues están reunidos los presupuestos legales para su aplicación según la normativa legal vigente. El mismo hace referencia a la publicidad de las declaraciones juradas como un principio fundamental de un Estado republicano, puesto que cualquier ciudadano puede demandar de sus autoridades la transparencia en el ejercicio de sus funciones. Resalta especialmente que las conductas de los funcionarios públicos son de relevancia para calificar la idoneidad en la función que éste cumple en el cargo. Por ende, el ciudadano está en pleno derecho de exigir información especialmente de sus bienes. Igualmente, trae a colación el artículo número 28 de la Constitución Nacional, pues en ella se distingue como esencial el derecho al acceso a la información y atribuye al pueblo soberano el control político en las instituciones públicas, y este puede reclamar la transparencia de sus funcionarios. Concluye categóricamente que los fallos atacados no son inconstitucionales, sino por el contrario, cumplen plenamente con la normativa legal vigente. Continúa el análisis de su voto para determinar si los fallos atacados reúnen los presupuestos para darse la acción de constitucionalidad. En este estadio trae a colación el artículo 556 del Código Procesal Civil. Concluye que las resoluciones recaídas no atentan primeramente contra la Constitución Nacional, como tampoco en actos normativos contrarios. Tanto la Ley de Acceso a la Información Pública como la acordada de la Corte Suprema de Justicia se ajustan en concordancia con nuestra Constitución Nacional. Destaca nuevamente que al otorgar por medio de los fallos el acceso a la información de los bienes y renta de los funcionarios, no podrían estos ser contrarios a la ley, pues la propia Carta Magna atribuye ese derecho a cualquier ciudadano que considere oportuno peticionarlo a sus autoridades. Por el contrario, el agraviado refiere que con estas resoluciones atacadas, los magistrados incurrieron en no aplicar lo que se encuentra establecido en las leyes, pues la petición hecha por el accionante no reúne el presupuesto fáctico para la viabilidad del amparo. Sin embargo, el excelentísimo ministro de la Corte difiere de lo manifestado, argumentando que se encuentran reunidos los presupuestos para su procedencia, puesto que la Contraloría ha incurrido en negativa de proveer los datos solicitados.
de los fallos analizados también surge que él mismo con su petición agotó la instancia administrativa, sin que se haya obtenido información solicitada, que muy por el contrario se considera un acto ilegítimo, pues se ha privado el acceso a la información al ciudadano. Esta omisión, en contrapartida, colisiona con lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Nacional. En base a los argumentos, también se trae a colación el acuerdo de sentencia número 1306, en donde el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su oportunidad, consideró que para la obtención del acceso a la información, una vez agotada la instancia administrativa y concluidos los plazos legales, la vía idónea es el amparo. Esto en concordancia con la normativa legal vigente. En cuanto al segundo presupuesto legal establecido en el Código Procesal Civil, los fallos no atentan o no son contrarios a la Constitución. En este punto, a contrario censo, se ampara en otorgar el derecho consagrado en nuestra Carta Magna, como en la Ley de Acceso a la Información, por lo que bajo ningún sentido podría considerarse que atentan conforme a su finalidad, pues la Contraloría es la institución encargada de proveer esta información al ciudadano. El señor ministro finaliza su voto optando por el rechazo de la acción planteada. En cuanto al argumento expuesto, concuerdo plenamente con esto y me adhiero a su voto, pues claramente en ambas instancias, como en los fallos atacados, se ha dado estricto cumplimiento a lo estipulado en la Constitución Nacional y en las leyes, que hacen referencia a la información pública de los funcionarios, como de sus bienes, conforme a lo establecido en la Constitución y en las leyes mencionadas. Es la soberanía del pueblo se ejerce a través del control de sus funcionarios que ocupan cargos. La normativa es clara. Ahora bien, si algún funcionario considera que la publicidad de sus bienes o renta lo expone públicamente, debería optar por no estar sujeto a la función pública. Al no existir un control por parte de la ciudadanía, esto podría generar todo tipo de especulaciones. Los argumentos de la Contraloría, al atacar de inconstitucional, las resoluciones carecen plenamente de sustento legal, pues se evidencia la correcta aplicación de las leyes al caso en particular, pues la información solicitada dentro de los parámetros legales que el ciudadano puede reclamar a sus autoridades. Que primeramente es importante mencionar los antecedentes para ubicarnos en tiempo y en espacio, que en el año 2018 el ciudadano Juan Carlos Lescano Flecha solicita levantar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos en un portal unificada y de acceso público, lógicamente ante la negativa de la Contraloría General de la República, basándose en la ley número 6355/2019, que hoy ya se encuentra derogada. Ahora bien, voy a estar analizando el voto del ministro Jiménez Rolón, que la Contraloría General de la República presentó una acción de inconstitucionalidad ante los autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el ciudadano Lescano Flecha, que el juzgado de primera instancia en lo penal de garantías de la capital hizo lugar al amparo promovido por el señor Lescano Flecha, y que los argumentos dirimidos por la Contraloría General de la República en la acción de inconstitucionalidad menciona el artículo 256 de la Constitución Nacional, que reza sobre el principio de congruencia. Recordemos que el principio de congruencia, cuando vulnera ese principio, es causante de nulidad. Con relación a estos puntos, el doctor Jiménez Rolón rechaza totalmente y completamente, por no encontrar ningún argumento fáctico ni jurídicos. Esto significa que el doctor Rolón expresa varios puntos en los cuales yo voy a estar explicando ahora y hablando de cada punto de los argumentos de su voto. Primeramente menciona que no se ha puesto excepción de inconstitucionalidad en ese momento en que habló del principio de congruencia, pero sin embargo está muy bien fundada simplemente por el hecho de que existe la ley número 5282/2014 de acceso a la información pública. Entonces vamos a aludir un poco esta ley
en donde el ministro se opone al pedido de la Contraloría General de la República y rechaza por esa razón. ¿Qué otra razón? Es que no existe arbitrariedad en el trabajo presentado por el señor Lescano Flecha, ya que él mismo se desempeña como periodista y expresa exactamente de las actividades de que derivan las cosas públicas, y en ningún momento habló de presentar cuestiones muy personales y privadas de los funcionarios públicos. Sin embargo, si las cuestiones que derivan exactamente los asuntos públicos, en donde estaba muy bien utilizado y bien claro lo que pretendían alzar este ciudadano Lescano Flecha, también consideró que los fallos impugnados se encuentran conforme a derecho, porque la ley número 5282 del año 2014 es bien claro, y creo que la interpretación que le dio el ministro Jiménez Rolón en todos estos puntos que estoy tocando con ustedes, y también habla de abundamiento en los fundamentos, que menciona el temor por los accionantes. Recordemos que en primera y segunda instancia ya hubo un resultado en la cual se hizo lugar a la acción de amparo constitucional promovida por el señor Lescano Flecha. Igualmente fue rechazada el pedido de la Contraloría General de la República. En ese orden de ideas habla claramente que no existe una tercera instancia, que la Corte Suprema de Justicia no es una tercera instancia. Entonces creo que es un punto muy importante. También después rechaza en forma completa y totalmente esta acción promovida por la Contraloría General de la República. También menciona claramente de que no estuvo de acuerdo el señor ministro Jiménez con la acción de amparo presentado, teniendo en cuenta que es, y vuelvo a recalcar, que la ley número 5282/2014 ya estaba en vigencia y está muy fundada. Entonces el doctor Jiménez Rolón mencionó específicamente sobre este punto, en donde la obligación de la concurrencia y el pedido de la acción de amparo es claramente que la ley número 5282/2014, creo que en ese sentido no hubo o no era conveniente realizarlo. De esta manera, entonces, considero pertinente el rechazo in totum, que por todas estas consideraciones me adhiero a lo resuelto por el mismo, considerando que ha analizado correctamente y ha aplicado y se ha ajustado a derecho. Seguidamente voy a estar analizando sobre el voto emitido por el doctor Marcos Riera Under. A mi modo de ver, el doctor Riera, en la revisión que realiza detenidamente en el expediente expuesto sobre la petición de acceso a la información pública, y viendo que la Contraloría General de la República no se expidió a tiempo, que la ley lo permite, el doctor Riera primeramente analiza los métodos a utilizar. En primer punto, la validez o constitucionalidad de la acordada 1005/15, y en segundo punto, sobre la validez entre la sentencia judicial y la Constitución Nacional. El magistrado, a poner sus consideraciones y a llegar a una conclusión donde tiene en cuenta lo establecido en la acordada número 1005/15 y en su artículo primero, que reza que para el uso de la denegación según las reglas previstas en el artículo 134 de la Constitución Nacional y el Código Procesal Civil para el amparo, y pone también como ejemplo el artículo 685 del Código Procesal Civil en su último párrafo, que por razón de la cuantía los jueces serán competentes para conocer y decidir en todos aquellos litigios cuyo valor oscila entre la cantidad de 60 y 300 jornales mínimos para las actividades diversas no especificadas en la capital de la República. La Corte Suprema de Justicia podrá modificar por acordada esta cuantía, atendiendo a los indicadores económicos. En esta manifestación podemos entender también que la Corte Suprema de Justicia puede atender las competencias en cuanto a las razones de cuantía y justicia letrada civil y comercial. Como expusimos al empezar, el magistrado
tiene en cuenta la Constitución Nacional, en especial el artículo 137, y al poner en funcionamiento el mecanismo de la acordada 1005/15 va contra la Constitución Nacional, porque se aprecia que no tiene competencia y el magistrado, como dijimos más adelante, tiene en cuenta el artículo 137 de la Constitución, que también leyendo en su última parte dice: carecen de la validez las disposiciones y los actos de autoridad opuesta a esta Constitución. Así también, en su análisis, hace alusión a los artículos 3 y 21 del Código de Organización Judicial, como el artículo 257-59 de la Carta Magna. En otro punto también manifiesta que la conducta jurídicamente utilizada puede estar permitido o prohibido desde el punto de vista de su coherencia. Poniendo en contexto lo dispuesto en las normativas de la acordada 1005, que no posee una norma clara hacia la autoridad del tribunal, pero viendo algunas partes procesales en la ley 5282/14, no implica que ejerza ningún derecho a peticionar, como bien se sabe en el artículo 107 del Código Procesal Civil, que establece: las contiendas judiciales que no tengan un procedimiento especial se tramitarán conformes a las normas del proceso del conocimiento ordinario. En consideraciones expuestas, hasta el momento, el magistrado manifiesta que la acordada 1005/15, en su primer artículo, se relaciona con lo promovido en la acción de constitucionalidad, pero también aclara que dicha acordada no se ajusta por lo dispuesto en el artículo 131 de la Carta Magna. Por lo que podemos decir, no corresponde, según el doctor Marcos Riera Under, la inconstitucionalidad. Por todo lo expuesto, manifiesta que el accionante no fue lesionado, sosteniendo lo que reza en la acordada impugnada en todos los tipos, directa o indirectamente. Por esa razón dice que se procede a hacer improcedente la acción promovida y desestima como tal. Termina diciendo que los fallos atacados por la inconstitucionalidad transgreden los artículos 137, 17 y 26 de la Constitución, como así también el artículo 7 del Código Civil y el artículo 15 del Código Procesal Civil en sus incisos B, C y D respectivamente. Al empezar la lectura del escrito inicial presentado, el magistrado manifiesta que no se puede leer que el actor solicitó que la Contraloría General de la República le provea informaciones en declaraciones sobre bienes y rentas, por lo que pudimos desglosar en los argumentos por el magistrado decir que no puede proceder la acción de inconstitucionalidad y que para poder acceder a esa información, como ser declaraciones juradas de bienes y rentas, se debe acudir a las leyes que lo regulan. También tenemos que decir que la acción de amparo no es correcto para poder acceder a informaciones, como tener en cuenta que existen leyes que con claridad pueden ser utilizados a lo pedido. Al mirar y retomar el resultado respectivo de forma concisa, que dejó la idea principal, como leyendo todo lo expuesto por el magistrado y por fundamentos esgrimidos, rechaza la acción de inconstitucionalidad. Comparto plenamente las consideraciones del mismo, ya que a mi entender también está en contra y nos dice el derecho a la intimidad privada, que bien claro podemos encontrar en la Constitución Nacional. Y por último, decir que plenamente estoy de acuerdo con las apreciaciones del magistrado, teniendo en cuenta que los soportes jurídicos que fundamentan. Llegamos a la parte final del trabajo y como grupo compartimos las decisiones tomadas en el fallo, por los votos analizados y por las posturas asumidas. Evidentemente puede ser reclamado por la vía del amparo constitucional para restablecer el pleno uso de sus derechos, así como su protección ante arbitrariedades de órganos que deberían facilitar y velar por el cumplimiento, respetando la intimidad de terceras personas que no son parte del juicio. Muchas gracias.